mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno trazo. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol. La marca de la bestia domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos y les recordamos que escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación
por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos, temas trascendentales en la historia de tu vida, en la historia de mi vida, en el destino de nuestras almas. Está jugándose el destino, el juego eterno por las almas. Estamos en el conflicto, queridos amigos, de los siglos entre Cristo y Satanás, el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, entre la verdad y la mentira, entre el engaño y la verdad. Estamos, queridos amigos, en el conflicto entre Cristo y Satanás, el conflicto entre lo divino y lo diabólico. Eso es así de simple en la historia de la humanidad, en la cual los hombres se jactan de sus maravillosos progresos, de su maravilloso progreso y de la iluminación que reina en nuestra época, que llaman el siglo de las luces, lo llaman el siglo de los grandes acontecimientos tecnológicos y de los grandes avances científicos, pero Dios ve la tierra llena de iniquidad, de sangre y de violencia. Los hombres declaran que la ley de Dios ha sido abrogada, que la Biblia no es auténtica, que es retrógrada, que es arcaica, que es un libro que es antiprogresista, y como resultado entonces arrasa al mundo una marea de maldad, de inmoralidad, de degradación, de bancarrota total en todas las instituciones, como nunca ha habido desde los días de Noé y del apóstata Israel. Queridos amigos, está entonces muy cerca el tiempo en el cual, como dice el Señor, la anarquía y el desafuero tomará la tierra y este mundo, y la sodomía reinará e invadirá la tierra como lo estamos viendo. Esto no va a reventar, queridos amigos, esto de pronto no va a reventar, esto de repente no va a explotar, esto de repente no va a haber una cosa terrible y espantosa, no, ya todo eso está ocurriendo. Esto hace rato explotó, esto hace rato estalló. Ustedes lo que están viendo ahora a través de la radio, de los periódicos, de la prensa, de la televisión y de todos los medios de comunicación que plagan el mundo entero, los escritos, los de las ondas hertzianas y los de los virtuales y de las páginas y de las páginas sociales y de todo lo que tiene que ver con el internet, es, queridos amigos, que todo está expuesto, ya todo explotó, ya todo se está dando a conocer. Lo que el mundo está viendo a través de estos medios de comunicación es simplemente la explosión de toda esa degradación, de toda la inmoralidad. Lo que la gente está viendo a través de todos los medios es cómo ya todo está expuesto, cómo todo está descaradamente abierto al mundo. Se está viendo y conociendo, desde el niño hasta el viejo está conociendo cómo, queridos amigos, el mundo llegó a un estado de desvergüenza, de maldad, de iniquidad descarada y abierta. Desde las grandes instituciones, los senados, las cámaras, los parlamentos, lo que tiene que ver, queridos amigos, con la religión y con todas las instituciones de este mundo, lo que está abierto es toda la podredumbre, toda la maldad, toda la iniquidad que allí se acuna, todo lo que es, queridos amigos, el vicio y la inmundicia que a todas estas instituciones se tomó. Ustedes lo ven por la radio, por la televisión, todo esto, como esos hombres en esos senados, en esas cámaras, hablan y dicen una cantidad de inmundicias, una cantidad de cosas terribles para los oídos del mundo, y cómo la gente ve su codicia, su amor al poder, su ambición a todas las riquezas de esta tierra y de este mundo, y Dios ni se menciona la palabra de Dios, ni siquiera una anécdota de la Biblia es puesta en los labios de estos hombres, porque escrito está que el diablo los domina y los maneja a
su antojo, como a Él le place, queridos amigos. Oiga cómo está escrito eso. Dice el Señor que mientras que aquí en la historia profética, casualmente ya en el tiempo que estamos viviendo, cómo se destaparon todas las joyas podridas, dice, mientras que muchos de nuestros legisladores, magistrados, abogados, juristas, todos los dirigentes de las instituciones del mundo, jurídicas y legislativas, mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás. ¿Cómo? ¿Son agentes de quién? Agentes activos de Satanás. Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios, pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Es así como unos cuantos hombres contienen una poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. ¿Qué dice el Señor? Que son los legisladores y que son los magistrados y que son los juristas. Agentes que activos de Satanás, son gente que perdieron el rumbo, se han engrandecido, se han enaltecido. Eso escrito está, y dice el Señor en su palabra que la justicia está tirada, ¿en dónde? En la calle. Eso lo vemos todos los días, la justicia tirada en la calle, y que la verdad, el juicio y el derecho no pudieron venir, y que no hubo un hombre, queridos amigos, que levantara su brazo, su mano, su voz contra todo esto, porque solo Dios es el que está mirando y cuidando esto, porque dice él que no hay justo ni aún uno, ni siquiera el Papa, ni siquiera el Dalai Lama, ni siquiera el Gurú Marajai, ni siquiera, queridos amigos, el talibán, el mulá, ni uno, dice el Señor, porque todos ustedes ven cómo está el mundo en maldad y en transgresión. Así que la Biblia, la palabra de Dios, la que nos habla de todo esto y que está siguiéndonos y está siguiendo el hilo profético, que está siguiendo el hilo de la historia profética, es la única, queridos amigos, que nos puede mostrar y enseñar cómo es que Dios ve las cosas y cómo es que son las cosas en el Señor. Por eso nos dice que el momento actual es de interés abrumador para todos los seres humanos que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. No dicen que algo va a reventar, sino que algo reventó, algo explotó. El mundo se salió ya en su juicio, en su justicia, en su derecho, en todo lo que tiene que ver con el comportamiento de la moral y con todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el comportamiento de las instituciones humanas. Se salió de madre. Eso ya no tiene control, la anarquía, el desafuero y todo lo que tiene que ver con la inmoralidad en esta tierra y en este mundo, la sodomía, eso ya está disparado y aguarda que la crisis estupenda. ¿Cuál es esta crisis estupenda? Y dice la Biblia, y tan solo la Biblia presenta una visión correcta de todas estas cosas. ¿Y qué más nos dice, queridos amigos, hablándonos de la palabra de Dios? Dice, Satanás es un obrero astuto e introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Eso lo estamos viendo, eso hace ratos ocurrió, eso no es algo por venir, es algo que está latente, algo que se está viviendo, algo que el mundo está sufriendo y padeciendo. El diablo, quitar ¿qué? La Biblia, apartar de la gente ¿qué? Las doctrinas, apartar todo lo que tiene que ver con la moral, con el comportamiento de los hombres, confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Y oiga lo que dice el Señor: aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente caerán en esta
trampa, queridos amigos. ¿Qué nos dice el Señor que se debe hacer? Vivir, leer, aceptar la Biblia, literal, ¿qué? Literalmente es lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que el Señor nos muestra, que la Biblia que ha sido considerada un libro viejo, retrógrado, un libro antiprogresista, un libro que no está en el cuento y en la historia de los hombres, en los cálculos de la humanidad, un libro que ha sido desechado y desterrado de los hogares, que ha sido echado y desterrado de las escuelas, de los colegios y de las universidades, y aún de las mismísimas iglesias que dicen ser cristianas, porque lo llevan a la iglesia, pero no se cita de ellas, no se habla de ellas, no enseñan ellas, no se le inculca a la gente las enseñanzas de ella, no se tiene la Biblia como la constitución celestial, se la tiene es como un gancho, simplemente se la usa como un sofisma para atraer, como la miel para atraer las moscas. Así se usa la Biblia en este tiempo y en esta hora, como ustedes lo ven allá en los altares del sistema romano papal, que ponen la Biblia muy grande, con cintas y todo esto, se lee allí un texto y de ahí para allá, todo un discurso político, todo un discurso de filosofía intelectual, eso es, pero la gente cree que eso, que es la Biblia, el Evangelio, palabra de Dios. Te alabamos, Señor, responde todo el pueblo a quien los curas consideran cabezas de repollo y sin voz ni voto, queridos amigos, y sin Biblia, porque ustedes no han visto a los católicos entrar a su iglesia con Biblia, pero a los protestantes los ve uno entrar con Biblia. ¿A qué? A simplemente tenerla allí donde el pastor dijo que la abrieran y no más. Nadie puede leerla por sí mismo, queridos amigos. Muchas doctrinas están en boga en nuestro mundo. Hay muchas orientaciones religiosas en la tierra que cuentan con miles y decenas de miles de adherentes, pero hay una sola que cuenta con la aprobación de Dios. Hay una religión del hombre y una religión de Dios, queridos amigos, y esa religión de Dios es la religión de la Biblia, solo la Biblia. Solo cuando la gente salga de las iglesias, solo cuando la gente deje de poner su oído a los dichos y a los credos de los sacerdotes, de los curas, de los obispos, de los papas y de los pastores y de los reverendos y de los falsos profetas y de todos esos engañadores, queridos amigos, que se han tomado el mundo en el nombre de Dios con la Biblia en la mano, entonces la gente va a entender, cuando usted la lea solo, en presencia de su autor, solo, con el Espíritu Santo sentado a su lado, él guiándole y enseñándole y mostrándole estas cosas, entonces usted va a entender lo que atañe al destino eterno de su alma y las cosas que tienen que ver con el destino eterno de su familia y de todos los que están a su alrededor. Eso escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Oiga lo que dice el Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A quién es que envió como representante? El irrepresentado eterno Dios, al Espíritu Santo. Él es el representante de Cristo en la tierra, queridos amigos. Así que el estudio de la Biblia es lo que el Señor dice que debemos nosotros llevar a cabo, porque la Biblia ha sido desechada. Miren, la Biblia es la constitución celestial y la gente no le presta ningún respeto, no le presta ninguna atención, no tiembla ante una palabra de aquí, lo que dice el Señor. La gente sencillamente cree en lo que y tiembla ante lo que le dice el pastor, porque en nuestros días un así dice un sacerdote o un así dice el Papa vale más que 1000 así dice Jehová, queridos amigos. La gente no cree esto, la gente lo pasa por alto, sean los políticos, sean los de los gobiernos de este mundo, los presidentes, los reyes, sean los obispos, sean los pastores, sean los directores espirituales. Leen la Biblia y es para imponer, es lo que ellos
dicen, es lo que ellos lo interpretan, cómo lo interpretan, cómo es que lo muestran. Y esa es la manera como el diablo ha trabajado para desterrar la Biblia. Mire, el diablo se las ingenió para alejar a la gente de la palabra de Dios. El diablo está interesado en que la gente crea en Cristo, que la gente aplauda a Cristo, que haga una histeria para Cristo, pero lo que el diablo no quiere es que la gente haga lo que dice Jesús. El diablo quiere que la gente no obedezca a lo que manda Jesús. Y miren ustedes cómo el diablo ha usado de manera magistral al sistema romano papal para que la gente le coja fastidio a la Biblia, para que la gente le coja fobia a la Biblia, para que la gente le tenga irrespeto a la Biblia, para que la gente se burle de la Biblia. Mire cómo el diablo ha usado y usó al sistema romano papal para que la gente se burle y se ría de lo que dice la Biblia, y hasta chistes de las cosas sagradas se hacen, queridos amigos, en todos los estamentos de las sociedades, incluyendo los religiosos. Y miren lo que nos dice la historia profética, cómo fue que el diablo usó el sistema romano papal para que la gente aborreciera a la Biblia, para que le tuvieran miedo a la Biblia y finalmente terminaran por desecharla, por despreciarla y por apartarla de su conocimiento. Dice que bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. El diablo sabía y sabe que el que lea la Biblia, queridos amigos, está realmente capacitado para discernir los engaños satánicos y cómo poder enfrentarlos. Eso lo sabe Satanás. Entonces dice, por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques de Satanás. El mismo Redentor del mundo fue con la Biblia, con la palabra de Dios, que para aquel entonces solo existía el Antiguo Testamento, enfrentó a Satanás. Con el escrito está. Y entonces a cada asalto suyo Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. Jesús no parloteó con el diablo, Jesús no se puso a argumentar con Satanás, Jesús no se puso a darle un discurso de filosofía intelectual a Satanás, sino que sencillamente le respondía con escrito está, y le habló allá no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale y ha salido de la boca de Dios. A cada sugestión del adversario oponía Cristo la sabiduría y el poder de la palabra. Ahí está el poder y la sabiduría de Dios. Y para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. ¿Por qué se estableció y se montó un sistema romano papal en el mundo? Por la ignorancia de la gente de las escrituras. ¿Por qué se autoarroga y se autonombra el Papa ser el representante de Dios en la tierra? Por la ignorancia, queridos amigos, de las sagradas escrituras. Así fue que se montó. Y oiga como nos dice la historia profética, esto es historia. Esta es la época que se vivió durante la Edad Media. ¿Cómo se montó el sistema romano papal, queridos amigos, en la cresta del dominio y del poder de la humanidad en el nombre de Dios, y cómo guerreó contra la palabra de Dios, cómo desechó la palabra de Dios, cómo hizo temer a la gente la palabra de Dios, cómo llegó a considerar la Biblia del mundo como un libro maldito, como un libro diabólico, como un libro satánico. Lean la historia, oigan la historia. Esto te lo puede enviar gratis, totalmente gratis a tu casa. Dice, para mantener su poder sobre los hombres, Satanás, y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que los hombres ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder
y suprimir sus verdades sagradas. ¿Qué es lo que el plan del diablo? ¿Cuál es? Suprimir y esconder las verdades sagradas, que la gente no vaya a leer eso, que la gente no vaya a darse cuenta de eso, que la gente no vaya a comprender esas cosas, que la gente no vaya a conocer la palabra de Dios, lo que dice Dios, que eso no lo conozca la gente. Y oiga lo que dice: ¿esconder qué? ¿Suprimir qué? Las verdades sagradas. Ese es el plan del diablo. Y esa fue la lógica que adoptó la iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. El papado prohibió la Biblia, prohibió que la Biblia se tradujera a las lenguas de las naciones, prohibió que la Biblia se leyera, prohibió que la Biblia, queridos amigos, fuera llevada a las casas. Todo eso lo prohibió el sistema romano papal, para pensar, para vivir y para decidir en nuestra vida, queridos amigos. Mire, los grandes enemigos de Dios han sido los que están y han estado siempre disfrazados de vestiduras sacerdotales, los que hacen apariencia de ser ¿qué? De ser amigos de Dios. Así es que ha actuado el diablo. Por eso es que la gente cree que el diablo es un amigo, la gente cree que el diablo es, porque se disfraza de ¿qué? De todo lo que él quiere para engañar al mundo entero. Por centenares de años fue prohibida la lectura de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones de poder y de supremacía, de codicia y de ambición. Y oiga lo que nos dice la historia profética: así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Y una vez suprimido lo que descubría el error, el usurpador papal, el impostor, Satanás hizo lo que quiso, queridos amigos, en la historia de la humanidad durante 1260 años. El mundo tiene 1260 años de abandono de las Escrituras, tiene 1260 años de ignorancia acerca de Dios. El mundo tiene 1260 años de tenebrosa oscuridad acerca de lo que es y significa su destino eterno, la decisión eterna de las almas. Durante 1260 años el papado, queridos amigos, prohibió la lectura de la Biblia con amenazas, con intimidaciones y con toda clase de engaños y mentiras. El que lea la Biblia, decían los curas y los sacerdotes en el mundo, el que lea la Biblia se enloquece, queridos amigos. Eso era lo que decían. Pero la Biblia no enloquece, todo lo contrario, queridos amigos. Oiga lo que nos dice el Señor: la Biblia, la verdad, la palabra de Dios no degradará nunca al que la reciba, sino que lo elevará, lo refinará en su gusto, santificará a su juicio y lo perfeccionará para que pueda estar en compañía de los ángeles puros y santos en el reino de Dios. Eso es lo que habla. La Biblia no enloquece, queridos amigos. Dicen que la Biblia enloquece, pero es simplemente ¿para qué? Para que la gente le coja medio. Eso se lo inventó ¿quién? El sistema romano papal, que el que lea la Biblia enloquece, que el que lea la Biblia lo echamos de la iglesia, que el que lea la Biblia es un maldito, que el que lea la Biblia lo excomulgamos, que el que lea la Biblia es un hereje. Eso se lo inventó el sistema romano papal. Eso escrito está en la historia, y eso escrito está también en la palabra de Dios, queridos amigos. Oiga lo que nos dice el libro de Daniel que haría el sistema romano papal, allá en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 8. Hoy dice, capítulo 7, versículo 25, hablando del sistema romano papal, dice: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Hablará qué? Palabrotas contra el Altísimo. Yo soy el representante de Dios, yo soy Dios sobre la tierra, yo tengo poder para perdonar pecados. Esas son palabrotas, esas son blasfemias, eso es hablar palabras contra el Altísimo. No ha habido en la historia de la humanidad
otro poder político o religioso que haya hablado palabras contra el Altísimo, como lo ha hecho y lo sigue haciendo el sistema romano papal, queridos amigos. ¿Qué dice Daniel? Y entonces hablará que palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Mire, a esos que leían la Biblia, que querían vivir su vida, a esos mató. Más de 100 millones, cuentan los historiadores malamente, que mató el sistema romano papal, queridos amigos, durante sus 1260 años de hegemonía y de su supremacía sobre la tierra. ¿Y qué más dice? Matará a los santos de Dios y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano durante 1260 años. Y la profecía se cumplió puntualmente, tal cual Dios la dio, queridos amigos, en su revelación y en su palabra. Así que, ¿qué nos dice la historia profética? ¿Por qué el sistema romano papal echó la Biblia, la palabra de Dios, de delante del pueblo y de la gente, y no permitía, era prohibido que la gente leyera la Biblia en su idioma? Se dedicaron fue a predicarle a la gente y hablarle a la gente en latín. Así que era mejor no ir a oír la misa que ir a oír la misa, porque la gente tal cual entraba, tal cual salía, porque solamente la gente culta, la gente que tenía la oportunidad de poderse educar y de poder aprender esos idiomas, como era el latín, el griego y el arameo y el hebreo, entonces eso solo se limitó a esa gente. Quedó enterrada la palabra de Dios, hasta que el Señor levantó a hombres como Martín Lutero y los valdenses, que fueron los primeros que tuvieron la Biblia traducida a su lengua, a su idioma, y después levantó todo un movimiento de hombres para darnos la Biblia en nuestros idiomas. Eso no ha sido fácil, eso no ha sido, queridos amigos, un cuento de hadas y de maravillosas cosas, el poder tener usted la Biblia en su idioma. No, eso ha costado muchísima sangre, queridos amigos, y mucha lucha de los hombres y de los ángeles de Dios contra Satanás y contra sus instrumentos y sus agentes, como el sistema romano papal y el protestantismo, que eso vamos a hablar un poquito, queridos amigos, también. Cómo están guerreando, ¿quién? Contra Dios. ¿Y cómo los tiene el mundo? Como los representantes de Dios, los tiene como la maravilla, como las conciencias morales del mundo. Al Papa, ¿cómo lo consideran? No, como el representante de Dios, como su santidad, como el Padre Santo. Queridos amigos, ni lo uno ni lo otro, es el agente número uno ¿de quién? Del diablo. Ya lo estamos viendo aquí en la Biblia y en la palabra. Nada del sistema romano papal soporta, queridos amigos, la prueba, el ácido de la verdad de las Sagradas Escrituras para ser probado. Nada. Todo se derrumba, se abre la Biblia y el papado se va al suelo, queridos amigos, con su corona, con su imperio y con su reino. Oiga lo que nos sigue diciendo aquí, que una vez suprimido, ¿qué? El engaño, el diablo hizo ¿qué? Lo que quiso. Y durante el Concilio de Trento, por allá durante los años 1545 a 1563, entonces ese Concilio de Trento, allá resolvió el sistema romano papal por decreto que si tenemos la sabiduría que nos dieron los griegos, tenemos la sabiduría de los griegos, tenemos la autoridad, si tenemos la sabiduría, si tenemos la autoridad y tenemos la tradición de los padres, la Biblia sobra, tirémosla al tarro de la basura. Y allí entonces la tradición se puso en lugar de ¿qué? De la Biblia, y la razón pervertida de los hombres se puso por encima de la sí dice el Señor en el concilio de ¿qué? De Trento. Y a partir de allí una palabra de un papa, queridos amigos, o de un pastor vale y valía y sigue valiendo más que 1000, así dice el Señor. Por eso dice el Señor, nos manda el Señor, lea la Biblia usted solo, sin quien lee. Esté diciendo esto es así, esto es así. Lea la Biblia para ser ¿qué? Sabio.
crea usted en lo que dice la Biblia para ser salvo y viva usted lo que la Biblia enseña para ser ¿qué? Para ser santo. No espere usted, si es católico, a que llegue el sistema romano papal y lo canonice. No, eso nunca va a ocurrir. Ya ustedes deben de saber que el sistema romano papal solo canoniza es a los que ayudan a promover su sistema, a los que ayudan a aumentar sus intereses, a los que ayudan a llenar sus arcas de más oro y de más plata. A esos es que canoniza, a los que sirven, como dice el dicho, de idiotas útiles. ¿Para qué? Para ensalzarlo, para elevarlo, para enriquecerlo y para ponerlo sobre el mundo. A esos son los únicos que canonizan. Y como decimos nosotros, dos hombres en este siglo, después de que el papado cayó, fueron los que lo subieron y lo montaron a donde está ahora. Uno fue Benito Mussolini, dándole lo que se conoce ahora como el Estado Ciudad del Vaticano, y el otro que hizo el concordato más jugoso con el sistema romano papal, y fue Adolfo Hitler, queridos amigos. Al uno lo llamaron, a Benito Mussolini lo llamaron el hombre providencial. Dios nos mandó este hombre a darnos esto. Pero qué tremendo criminal resultó ser ese hombre providencial. Y a otro esperpento de la humanidad como Adolfo Hitler, queridos amigos, ¿sabe cómo lo llamaba el sistema romano papal? Lo llamaba hijo dilecto de la Iglesia. Así lo llamaba el Papa Pío XII a Adolfo Hitler, hijo dilecto, predilecto de la Iglesia. Y la historia es terrible, queridos amigos. Eso, leer uno la historia, eso eso es una cosa horrible y espantosa, esa historia del sistema romano papal, pero aquí te la enviamos para que usted, queridos amigos, la lean, la conozcan. Así que nos dice el Señor que la Biblia es la constitución celestial. Ella es la palabra ¿de qué? Ella es la palabra de Dios. Ella es un yunque en el cual se han gastado muchos martillos. El estudio de la Biblia es especialmente necesario en esta hora y en este momento de crisis intenso en las escuelas, queridos amigos. Los alumnos debieran ser arraigados y fundados en la verdad divina. Se debiera llamar la atención, no ya a los acertos de los hombres, sino a la palabra de Dios. Ya no más Sócrates, ya no más Platón, ya no más Aristóteles, ya no más los artistas, los paradigmas, los héroes de la juventud, los futbolistas y los grandes oradores y los grandes políticos de la tierra. No, hay que llamar la atención de nuestros niños y de nuestros jóvenes y de nuestro pueblo, es a las Escrituras, a la palabra de Dios, al manual del Creador, regresar de vuelta al conocimiento de nuestras raíces y volver de vuelta ¿a dónde? Al plan de Dios, queridos amigos. Eso es lo que el Señor quiere y desea de la humanidad, y ese es el último mensaje que se va a dar a la humanidad. Volver ¿a dónde? Al conocimiento de Dios. Vuelvan a mí, mirad a mi palabra y sed salvos todos los términos de la tierra, dice Jehová, porque yo soy Dios y no hay más. Y nos advierte el Señor, y escrito está en el libro de Jeremías, en el capítulo 6. Oiga lo que dice el profeta. No se olviden, queridos amigos, los profetas de la antigüedad escribieron más para nuestro tiempo que para el tiempo de ellos. Para nosotros fue que escribieron esto, a nosotros que nos alcanzaron los fines de la historia de la humanidad. Todas esas cosas terribles que los profetas recibieron como revelación del Espíritu Santo son para nosotros ahora mayormente. Y nos dice en Jeremías capítulo 6 versículo 16, así dijo Jehová. Ya hemos dicho que la Biblia no es tanto para leerla, sino para oírla, queridos amigos, oírla, porque en toda página que abrimos de ella, dice así dijo Jehová, y habló más Jehová, y dijo más Jehová, y así dice el Señor, y habló el Señor todas estas palabras diciendo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos, queridos amigos. Esa es la triste historia de la humanidad. Se va a dar el mensaje, se va a dar toda la ilustración para que vuelvan ¿a dónde? A preguntar, que pare el mundo la intensidad de la codicia, que pare el mundo la intensidad del hedonismo, que pare el mundo la intensidad de la búsqueda de placeres, que pare el mundo toda la religión prostituida de esta tierra y de este mundo, y entonces se paren en los caminos y pregunten, dice el Señor, por las sendas antiguas, y pregunten cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras tanto, la angustia existencial que arrolla a esta tierra, a estos habitantes y a este mundo, seguirá arrasando y depredando a la humanidad. Se ha puesto de moda la crisis intensa de la mente, se ha puesto de moda la depresión con la cual millones se están suicidando y se están enloqueciendo, dice el Señor, y escrito está, queridos amigos, que el mundo está loco, que una demencia se ha apoderado de hombres y mujeres y los está precipitando hacia la ruina eterna. Prevalece en el mundo toda clase de complacencia y los hombres se han infatuado, han perdido la razón, el conocimiento, la capacidad de discernir y de pensar, se han infatuado tanto con el vicio que no escuchan llamados ni amonestaciones, porque han desechado que la palabra de Dios. Este es el mapa, aquí está, queridos amigos, el camino, cómo seguir el camino. La Biblia es la brújula en medio de la tormentosa el tormentoso tráfago de la historia de la humanidad, para saber nosotros el rumbo de nuestra vida. Y la Biblia también es el ancla. ¿En dónde debemos poner nuestra ancla? ¿En qué roca? En la roca eterna de los siglos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, queridos amigos. Él inspiró las Sagradas Escrituras, Él mostró la revelación de todo lo que tiene que ser el conocimiento de Dios para la realización de todas las cosas que atañen con el destino eterno de cada alma, porque cada uno de nosotros tenemos que responderle a Dios por nosotros mismos de manera individual. Dios le ha asignado un lugar a cada hombre en su gran plan. Dios le ha asignado un lugar a usted y a mí y a cada uno de nosotros y a cada ser que respira sobre esta tierra en su gran plan. Él dice que los únicos que no responderán ante su trono de justicia son los imbéciles, pero por lo demás, Él le ha asignado a cada hombre un lugar en su gran plan, ya sea mediante la verdad o la mentira, mediante la insensatez o la sabiduría. Cada uno está cumpliendo un propósito, cada uno está produciendo ciertos resultados, cada uno tiene plena libertad para actuar y en cada uno descansa la responsabilidad de sus acciones. Jamás diremos Dios fue, sino Dios es. La palabra que leí hoy, cuando dice y dijo Jehová, mañana dirá igual, queridos amigos, no cambiará una sola palabra, porque escrito está en los labios de Jesús, en Mateo capítulo 24, versículo 35, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por estas palabras dijo Jesús, y escrito está allá en el libro de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 47, dice el Señor: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Queridos amigos, esta Biblia, que es, como dice el Señor,
Las llaves de Dios, porque no las llaves de San Pedro que se cuelga el Papa en su escudo de armas, no, esas llaves son las de Cibeles y las de Jano. Las llaves de Dios son su palabra, es la palabra de Dios la que a través de la historia, queridos amigos, nos ha demostrado y nos muestra que es la que tiene el poder para abrir y cerrar, es la que tiene el poder para abrir el cielo, o también tiene el poder, dice el Señor Jesús, de echar al infierno. Esta es la llave de abrir, y cada uno es responsable de elegir lo que le plazca, queridos amigos. Es la palabra la que juzgará a un mundo que ha sido demandado por alta traición ante la Corte Suprema Celestial de la justicia de Dios. ¿Y qué nos dice entonces la Escritura, queridos amigos? ¿Para qué dejó Dios la palabra de Dios? ¿Para qué dejó Dios su palabra? Escrito está en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice el Señor, y 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios, queridos amigos. Aquí no podemos decir esto es de Dios, esto no es de Dios, esto debemos de creerlo, esto no debemos de creerlo, como dicen y enseñan en algunas iglesias, que esto fue revelado, que esto no fue revelado, que solo esto hay que creerlo, que lo demás no, que todo el Antiguo Testamento ya pasó, que solo es el Nuevo, que la ley de Dios quedó abolida, que esto pasó, que solamente esta... No, queridos amigos, dice toda la Escritura. Toda es ilimitadamente, sin límites, todo lo que ella contiene es inspirado por Dios. ¿Por cuál Dios, queridos amigos? ¿Cuál Dios es el que ha inspirado las Sagradas Escrituras? Pues eso escrito está en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, oigan los que están recibiendo profecías allá en la oreja, las mentiras que le están diciendo que ven por tu profecía, entendiendo primero esto, tengan en cuenta primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no es particular, esto no es para nadie en especial, esto no es para los de esta iglesia. Aquí te voy a decir la profecía, te van a dar, te van a poner, te van a aumentar, te van a regalar, te van a sanar. No, querido, Satanás susurrando en las orejas. Dice el Señor que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, queridos amigos. ¿Qué Dios fue el que inspiró toda la Escritura? Dios Espíritu Santo. Y nos dice y que la Biblia es que útil para enseñar, queridos amigos, para instruirnos en todo el conocimiento, en toda las cosas relativas al bien y al mal, útil para enseñar, para redarguir, es decir, sacarnos del error, para corregir, es decir, colocarnos en el verdadero camino, para instruir en justicia, conocer el derecho mío, el derecho del otro, el deber mío, los deberes del otro. Todo eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Y qué propósito final tiene? ¿Cuál es el ideal de Dios al darnos la Escritura? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la finalidad de la Escritura. Esto es lo que dice el papado que enloquece, esto es lo que dice el papado que embrutece. ¿Qué dice el Señor? Que es útil, ¿para qué? Para hacer al hombre que perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. ¿Por qué el mundo se llenó de hombres que actúan haciendo malas obras? ¿Por qué la delincuencia va en aumento? ¿Por qué la prostitución? ¿Por qué la homosexualidad? ¿Por qué el robo? ¿Por qué el estafa? ¿Por qué la deshonestidad? ¿Por qué la corrupción política? Porque, queridos amigos, eso fue lo que hizo el sistema romano papal al quitar la Biblia a la gente de los ojos y alejarlos de la mente y de los corazones de Dios, cuando dice el Señor que la Biblia es útil, no es inútil, no enloquece, para hacer al hombre ¿qué? Perfecto, y prepararlo para toda ¿qué? Buena obra, como dice la historia allá
de los Estados Unidos, queridos amigos, que durante muchos siglos y durante muchos años no se veía en los Estados Unidos un blasfemo, un borracho, un ladrón, ni un maldiciente, ni un mal ciudadano, queridos. Es porque eso había hecho que ellos habían leído la Escritura, hasta que empezaron a llegar de todo el mundo, ¿quiénes? Pues los súbditos del sistema romano papal, buscando el sueño americano detrás de las riquezas y de la codicia y de la ambición que les enseñó su Señor, y entonces tenemos ahora una nación que fue un faro que Dios levantó en medio de la oscuridad del mundo, los Estados Unidos. Mírenlo, ahí está, como en bancarrota que moral, ahí lo vemos en bancarrota que económica, ahí lo vemos en bancarrota educativa, ahí lo vemos en los escándalos más terribles, en la degradación más espantosa, ahí lo vemos ya azotado por todas las plagas y por todas las pestes y por todos los terrores y por todos los miedos. ¿Y viene quién? Viene la apostasía nacional de los Estados Unidos, ya renegar abiertamente de Dios, ya no ser más una nación protestante como Dios la levantó, sino que va a, como hemos estudiado, a darle nuevamente su poder. ¿A quién? Al sistema romano papal, a montar al Papa como amo y señor de la tierra. Y dice que cuando eso ocurra, dice la profecía, dice el Señor, entonces será la apostasía nacional de los Estados Unidos. ¿Y vendrá quién? Vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos, una cosa que nadie lo cree, queridos amigos. Así que, ¿qué nos dice el Señor? Que la Biblia es que es útil, no es inútil, ni es maldita, sino que es bendita por los siglos de los siglos. No saben, dicen que al quitarle y añadirle a la palabra para terminar, nos dice el Señor allá en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18, dice que si alguno añadiere a esta palabra de Dios, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Lo que ha hecho el sistema papal, ¿qué le ha hecho? Le ha añadido cosas. Y dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué ha hecho el sistema romano papal? Le quitó. ¿Qué hizo el sistema romano papal? Le añadió. Queridos amigos, están las maldiciones que este libro que dice que abre y cierra y que tiene poder para matar también sobre ese sistema, y esa es la historia que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Quiero decirles, queridos amigos, hagan del libro de texto de la educación de sus niños, de sus jóvenes, la Biblia, la palabra de Dios, el libro invicto, el libro santo, el libro, queridos amigos, que Dios ha dejado para que nosotros seamos instruidos y para que seamos arguidos, puestos en el camino y para que seamos preparados y enteramente ¿qué? Perfectos. Perfección es lo que da la palabra de Dios. Traigan los niños, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque se pueden entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno pasó. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas,
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.